Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Éxodo capítulo 3, ahí sentaditos. Vamos a leer el versículo 3 al 6. ¿Ya hallaron? Éxodo es el segundo libro de la Biblia. No lo vaya a buscar después de Apocalipsis. Alguna vez alguien dijo que leyeran en el libro de Jacer y entonces comenzó a buscar y dijo: pastor, esta Biblia está incompleta, no lo encuentro. ¿Ya hallaron, hermanos? Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Creo que fue la primera vez en la Biblia que se habló de la resurrección. Ese mismo pasaje aparece en el Evangelio de San Mateo, cuando se acercan a Jesús los saduceos para tentarle, pues los saduceos no creen en la resurrección ni en espíritus. Y ustedes recordarán que le hicieron una pregunta: maestro, hubo una mujer que se casó con un hombre y sucedió que éste murió y no dejó descendencia. Y la ley de Moisés dice que el hermano que sigue debe de casarse con ella y levantarle descendencia a su hermano. Sucedió pues que la tomó el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, y de ninguno de ellos tuvo hijos. En la resurrección, ¿de cuál de ellos será? Jesús le dijo: necios, ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, porque seremos como los ángeles, espíritus hechos perfectos. La primera vez que se ve la esperanza de la resurrección en la Biblia es en Éxodo 3:6. Pues allí se deja ver con claridad que Dios no es Dios de un individuo, es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, haciéndole recordar que resucitaría a Abraham, resucitaría a Isaac y resucitaría a Jacob. Cuando hablamos de la doctrina de la resurrección, hablamos de una de las doctrinas de la iglesia, y en una manera muy personal creo que es supremamente interesante para nosotros. Resulta que entre los corintios se presentó un problema de carácter doctrinal. Para su información, la iglesia de los corintios tenía todo y de todo. En esa iglesia funcionaban los dones, en esa iglesia funcionaban los ministerios, pero en esa iglesia había incesto, había idolatría, había fornicación, había falsas doctrinas también. Ustedes lo pueden encontrar fácilmente en el capítulo 15, que es el himno más lindo jamás escrito en la historia de los seres que aspiran vida eterna. Es el himno de la resurrección.
Y Pablo comienza dando algo muy importante. Les hace saber que Cristo murió conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras y que apareció a unos hermanos, que luego apareció a los apóstoles, que luego apareció a Jacobo, que luego apareció a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Y después apareció a los 12 y por último me apareció a mí, que soy el más pequeño de todos los apóstoles, pues perseguí a la iglesia del Señor, mas soy lo que soy por la gracia de Dios, dice Pablo. Eso como una introducción a un debate que se ha dado en Corinto con respecto a unos señores que estaban diciendo, uno, que la resurrección ya se había efectuado, que era cosa de ayer. Era una tesis que venía de la escuela histórica. Pero había otra escuela que planteaba algo diferente. No hay resurrección, hay reencarnación. Y eso fue lo que hizo que Pablo sacase el tiempo para dar semejante conferencia relacionada a la importancia del cristianismo, fundamentada en la obra única que hace posible que el cristianismo tenga vigencia hasta hoy, la resurrección. Usted y yo debemos de saber que si no hay resurrección no vale la pena ser cristianos. Pablo dice, si se predica que Cristo resucitó, entonces ¿por qué hay algunos que dicen que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, dice Pablo, entonces van en nuestra fe y van en nuestra predicación y somos hallados falsos testigos, porque hemos predicado que Cristo resucitó, el cual no resucitó si los muertos no resucitan. Y si los muertos no resucitan, aún estamos en nuestros pecados. Y si los muertos no resucitan, entonces ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Al son de que se bautizan? Que fue el texto donde se pegó el mormonismo para decir que la Biblia aprueba el bautismo por los muertos. Pablo no dijo creemos en el bautismo por los muertos. Pablo dijo hay una escuela que bautiza por los muertos, no nosotros, porque es lo más absurdo que hay. Permítame hacerles una aclaración al respecto. Hay tres escuelas interesantes que ustedes deben de conocerla. Una que enseñaba que cuando mi pariente moría, entonces siempre se ubicaba en la silla donde está la cantante. Así que ahorita su hijo dice, esa silla ha quedado solo, yo me voy a bautizar para reemplazar a mi padre. Esa era una tesis. Había otra. Mi papá murió sin Cristo, yo me voy a bautizar para que mi padre sea salvo. Y la otra tesis, que es la más lógica y que está ajustada a la realidad, era: el bautismo tiene una finalidad. Según el capítulo 6 de la carta a los Romanos, somos sepultados con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo murió y resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La razón del bautismo es porque hay resurrección. Si no hay resurrección, no vale la pena el bautismo. En síntesis, lo que el texto diría es: si no hay resurrección de muertos, ¿para qué se bautiza la gente? Porque la gran razón por la cual usted y yo nos bautizamos es porque creemos en la resurrección. Si no hay resurrección, no vale la pena bautizarse. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Aplicaríamos para la teología de los testigos de Jehová, que dice: ¿quién sabe si el espíritu del hombre va abajo y el espíritu del hombre va arriba y el espíritu del animal abajo? ¿No sucede algo igual al hombre como a la bestia? Porque ellos estaban confundiendo el hálito de vida con la razón del ser, que son dos cosas totalmente diferentes.
Así que el hálito del animal, como el hálito del hombre, va a Dios que lo dio. Pero el alma es otra cosa. Algún día lo hablaremos. Gloria a Dios. A Él sea la gloria. Entonces el texto simplemente diría: la esperanza del cristianismo es la resurrección. Y si no hay resurrección, no tiene sentido bautizarse. Es algo así como decir: yo me estoy muriendo y me van a aplicar una medicina que con toda seguridad me garantiza que me muero. Pues ¿para qué me aplico el chuzón? Me ahorro el chuzón y siempre me muero. Era algo así lo que el escritor estaba diciendo. Porque la resurrección siempre fue la esperanza de los cristianos. Y por eso Jesús dijo una vez: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y cuando hubo alguien que le dijo: Señor, danos una señal para que creamos en ti, Él dijo: esta generación mala y pecadora demanda señal. No le será dada otra señal sino la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así será necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y usted ya sabe, Cristo resucitó. A Él sea la gloria. Y por eso es que el apóstol dice: si no hay resurrección, no vale la pena ser cristianos. Si no hay resurrección, ¿de qué me sirve todo lo que yo he luchado y he sufrido? ¿De qué me sirve haber enfrentado las grandes fieras de Éfeso? ¿De qué me sirve ser cristiano si no hay resurrección? Pues hombre, no vale la pena. Comamos y bebamos, mañana vamos a morir. Pero Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho. Todo en su debido orden, dice Pablo. Cristo el primero, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Porque es necesario que todas las cosas le estén sujetas hasta el último que haya de entrar en este plan de la salvación. La razón por la cual Jesús es el Hijo es por una sola causa: por causa de los hijos, según Hebreos 2:14. Y en la condición de hijo, Él cumple la función de nuestro hermano. Y en la función de nuestro hermano nos redime. Y en la función de nuestro hermano paga el precio de su resurrección a través de su obra en la cruz del Calvario. En esa función Él sigue. Por eso Apocalipsis capítulo 5, en la gran visión que tiene Juan, usted observa que Él observa un cordero como inmolado y dice: estaba en pie. No era cosa del pasado. Su obra estaba vigente y está vigente. Y le hago saber, Juan no vio al cordero en el año 2014. Lo vio en la eternidad misma. Juan fue más allá del 2014. Dios le mostró los acontecimientos venideros a Juan. Y aún en ese periodo de la semana 70 de Daniel, Juan ve el cordero con plenitud de vigencia, para hacerle saber hoy a los cristianos y para hacer consciente al pueblo judío que definitivamente Él es el cordero que puede solucionar el problema del pecado del hombre. Eso que ellos tanto sacrificaban y que cada año ofrecían. Usted verá si alaba a Dios. Aleluya. Pero había otra corriente que hablaban de la reencarnación. Entonces pensaban como la escuela de Asamael aún peor, o como la del señor Samuel Medina, que hablan de la reencarnación. Usted puede reencarnar en vegetal, mineral o animal. Así que si usted es un poco malandro, seguramente reencarnará en un ladrillo para que todo el mundo lo pisotee. Y si es un poquito mejor, hasta en una lechuga para que sirva de alimento. Y si es un poco, yo qué sé, ágil, a lo mejor resultarás en 4 pies como un perro.
Ellos lo pensaban así. Por eso es que Pablo dice: ¿y de alguno con qué cuerpo vendrán? Él les aclara y les dice que uno siembra la semilla y nace no el grano, sino el resultado del grano. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Así como el primer hombre es de la tierra terrenal, Adán, hay otro que es espiritual, el que vino del cielo, Cristo, dice él. Y así como trajimos la imagen del terrenal de Adán, el que se cansa, el que se incomoda, el que se enferma, el que cuestiona, el que juzga, el que murmura, el que se llena de soberbia, se enferma, se alivia, se cansa, sufre de frío y de calor. Ahora traeremos la imagen del celestial, del que no cambia, del que siempre es. Hablando de la resurrección, y les hace una aclaración. Hay una diferencia entre las aves y con relación a los animales de la tierra. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas. Y comienza a establecer las diferencias. Capítulo 15 pueden encontrarlo. Hay una diferencia total entre los animales, una diferencia total entre las estrellas, una diferencia total entre la luna y el sol, una diferencia total en todas las cosas, porque cada cosa tiene su orden. Por eso esa tesis de que nació un niño medio humano y medio pez no es cierto. Dios tiene las especies definidas. Y Dios no hace nada mal hecho. Dios hizo todo perfecto. Así que el hombre es hombre desde el principio. Y por eso Darwin se equivocó hace rato. Mi papá nació humano, creció humano y se murió humano. Y por ahí salí yo y todavía no me ha nacido cola. Como para que usted se dé cuenta que Dios tiene todo definido. Desde el primer hombre hasta hoy igual. Igual. Y lo más lindo de todo es que los que son cristianos vamos a morir, pero también tenemos la esperanza. ¿De qué? A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Por eso desde el Antiguo Testamento se refleja el sueño de los cristianos o de los hijos de Dios relacionado a lo que será su postrera condición o su postrer estado. El Salmo 17 dice: en cuanto a mí veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Eso era lo que decía David. Soy rey, todo el mundo me admira, tengo fama, tengo bienes, decido incluso sobre la vida de los demás. ¿Qué me hace falta? Sin embargo, nada de eso es tan satisfactorio como saber que un día cualquiera voy a despertar a la semejanza de Dios. Ese fue el sueño de él. Y no fue diferente el sueño de Job. Escuche lo que él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esta mi piel se deshiciere, con todo en mi carne voy a ver a Dios. Yo mismo lo veré y no otro. Hablaba de la resurrección. Pablo, escribiéndole a los filipenses que discutían sobre la importancia de la circuncisión y del observar la ley, él les dice: ustedes viven preocupados por tener un pedazo de tierra aquí en Jerusalén y hacer respetar sus fronteras y su cultura y sus costumbres. Pero todo eso que para mí aparentemente era ganancia, ahora lo he estimado como pérdida, porque tengo claro, mi ciudadanía no está aquí, está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y Juan escribió otro tanto: hijos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer, porque sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él es. ¿Y cómo sucederá? El Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. ¿Por qué primero? Porque hay dos resurrecciones. Por eso Juan escribe en su libro y dice: bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre él. La primera resurrección será 1000 años antes de la segunda resurrección. Los que tienen el privilegio junto conmigo de participar de la primera resurrección, vamos a gozar de la obra más grande que un mortal puede disfrutar: estar en la presencia de Dios. Y no para ser juzgados por lo que hicimos o dejamos de hacer, sino más bien para recibir el galardón que nos acredita como heredero y conciudadano de los santos. Usted verá si lo alaba. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Hace muchos años que uno ya no escucha cantar la cancioncita "Yo me levantaré en la primera resurrección". ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Cuántos se acuerdan de ella? Yo me levantaré, yo me levantaré, yo me levantaré en la primera resurrección. Yo no me quedo, quiero ir al cielo. Yo me levantaré en la primera resurrección. Ese siempre fue el sueño del cristianismo. Y cuando creímos al evangelio, esa era la canción, porque el sueño nuestro siempre fue este: no importa que muramos, somos del Señor. No importa que tengamos que ofrendar la vida, Él nos resucitará. Porque los que creyeron al evangelio hace 40 o 50 años saben que cuando se creyó al evangelio en los pueblos era firmar la pena de muerte. A nosotros nos sacaron de la casa, nos atacaron en la casa, nos atacaron en los cultos, bajarnos de un vehículo y nos cogieron a plan, nos dieron destierro del pueblo, sufrimos cualquier cantidad de cosas. Vi cómo asesinaron a hermanos, pero la iglesia nunca desfalleció. Siempre decían: se fueron adelantico, porque la resurrección viene cuando el Señor sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Para que esa obra de la resurrección se dé en usted y se dé en mí, en la primera resurrección tiene que haber algo trascendental en su vida y en la mía. Y es la obra del Espíritu Santo, que, como enseñamos en el pasado, tiene una finalidad grande, y es hacer posible que esto mortal se vista de inmortalidad. Pablo lo escribe en el mismo capítulo 15 y dice: he aquí os declaro un misterio, no todos dormiremos, pero todos sí seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque sonará la trompeta y esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción. Y entonces cantaremos una canción: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Y dónde está el aguijón del pecado? Ya que la victoria definitiva para el cristiano la tenemos en Cristo Jesús. Él murió y resucitó para que usted y yo tengamos la plena certeza de que también nos levantaremos. Como dijo Juan: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero yo no me quedo. Yo no me quedo. Quiero ir al cielo. Yo me levantaré en la primera resurrección. ¿Quieren alabar a Dios? Aleluya. Imagínese usted que viene a culto, que se abstiene de tantas cosas, que renuncia a tantas cosas para morirse y quedar ahí. Y seguramente que eso fuese así,
si no hubiera resucitado Jesús. Porque la importancia de la obra de Cristo, más allá de la concepción milagrosa y que murió como el Mesías, si solamente hubiese llegado hasta ahí, no tendría sentido ser cristiano. Pero hay algo que me llena de alegría. Dicen los que han ido a la llamada Tierra Santa, que encuentran los sepulcros de los patriarcas y dice: aquí descansa los restos del rey David, o del rey Salomón, o de María. Pero cuando llegan al sepulcro donde supuestamente estuvo Cristo, dice: no está aquí. Y eso es lo que hace que estemos aquí esta noche, porque Él no está en el sepulcro. Él resucitó. ¿Escuchó? Resucitó. ¿Escuchó eso? Resucitó. Y por eso es que Pablo escribe claramente: para mí el vivir es Cristo y el morirme es. Vivir en Cristo es maravilloso, es sentir su presencia, disfrutar de sus carismas, es participar de sus dones, es ser consciente de su grandeza, es ser testigo de su poder. Precioso saber que un mortal puede sentir a Dios en la vida. Es lo mejor que le pudo pasar a un ser humano. Por eso, sea que vivamos, maravilloso, pero si morimos, precioso es. Porque del polvo Él nos llamará. Aleluya, aleluya. Y nos llamará 1000 años antes, mínimo 1007 años antes de la segunda resurrección. Y esos que están esperando la gran tribulación para consagrarse y para ser fieles y para ahí hacerse morir por causa de Dios, tengan cuidado, porque en esa semana usted no podrá salvarse. ¿Escuchó eso? Solo Dios se dedicará a restablecer, a levantar el tabernáculo caído de la casa de David. Se volverá a su pueblo. ¿A cuál? Al pueblo de Israel. La iglesia no es el pueblo de Dios. La iglesia es la esposa del Cordero. Israel sí es el pueblo de Dios. Aleluya. Él volverá a su pueblo, a restaurarlo. Recuerde lo que dice el Evangelio de Juan: a lo suyo vino y los suyos ¿qué? Capítulo 1, verso 11 del San Juan, ¿cierto? Ahí lo encuentras. Entonces hubo algo. Como ellos no lo recibieron, fue a buscar una gente que no tenía nada que ver con él, y de una manera milagrosa nos abrió el entendimiento. Y lo hemos recibido, y nos ha recogido del muladar, nos sacó del basurero, nos lavó las inmundicias, nos dio nombre nuevo, nos dio espíritu nuevo, nos vistió con vestidura de salvación, y hoy dice que somos sus hijos. ¿Qué le parece? Somos hijos de Dios. Aleluya. Somos hijos de Dios, porque Él nos ha adoptado. Y en ese plan hizo posible que usted y yo tengamos un privilegio: la primera resurrección. La segunda resurrección le corresponderá a Caín, a Lamec, a Tubal, a Nimrod, a Jezabel, a toda esa gente que no quiso obedecer a Dios, a todos los que hasta hoy se han ido sin Cristo. Les tocará la segunda resurrección. Pero en esa segunda resurrección no habrá esperanza. Un libro fue abierto y otros libros fueron abiertos. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, ¿qué pasó con él? Porque la única manera para una persona inscribirse en el libro de la vida es a través del bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. No sé cómo lo bautizarían a usted, pero a todo el que yo bautizo le digo: por el bautismo en el nombre de Jesucristo sus pecados son perdonados y su nombre es inscrito en el libro de la vida.
para que se cumpla lo que Jesús dijo: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Jesús dijo: ustedes tienen la autoridad a través del bautismo de unir las personas al cielo. Pero el día que ese feligrés se vuelve un hereje y no quiere reconocer a Cristo, ni su obra, ni su espíritu, y el líder de la iglesia diga: no es más miembro de la iglesia del Señor, también su nombre será borrado. Apocalipsis se lo declara cuando él dice: no borraré su nombre del libro de la vida. Pero eso es si persevera en obediencia. Si persevera en obediencia, si vence. Porque si no vence, su nombre será ¿qué? Borrado. Usted puede ser salvo hoy, pero si descuida su salvación hoy, hay otro que va por la calle sin Dios y posiblemente vendrá y ocupará su lugar. Retén lo que tienes para que ninguno ¿qué? Usted está en el plan de Dios. Usted es salvo por la obra de Cristo. Pero si usted descuida su salvación, usted se pierde. Y aunque haya creído en la resurrección, no vale creer en resurrección sin obediencia. Aquí, para participar de esta obra gloriosa, es necesario que usted y yo perseveremos hasta el fin. Capítulo 11 de la carta a los Hebreos dice de una manera maravillosa: ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría para hablarles de Barak, de Manoa, de Samuel, de Sansón y de otros, dice el escritor consagrado, que por la fe evitaron filo de espada, se sobrepusieron en la debilidad, con gozo perdieron sus bienes, sus mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, no aceptando ningún rescate. Dice: anduvieron errantes, vestidos de pieles de animales, por cavernas de los cuales el mundo no era digno, pero estos renunciaron a todo porque esperaban la resurrección, la Jerusalén celestial. Porque si hubieran querido, dice Pablo, tiempo tenían para devolverse, pero tomaron una decisión: emprendimos el camino y nada nos hará desistir. Y por eso ofrendaron sus vidas, confiando que morir en Cristo es ganancia. Porque morir en Cristo es definir la eternidad de una vez por todas. Partir con Cristo es darle el sello de la garantía de la salvación de una manera definitiva. Porque mientras estemos en esta carne, apeligramos. Todos los días somos bombardeados por diferentes situaciones, por los medios de comunicación, por los compañeros de estudio en la universidad, en la empresa con quienes viajamos, por la propia familia. El mismo diablo envía saetas espirituales a turbar su mente para que no alcance una buena conexión con Dios, para irte desubicando a fin de que llegues un día cualquiera al fracaso total espiritual. Por eso, mientras estamos aquí, solo hay una manera de estar seguros: escondidos en Dios, metidos en Dios, revestidos de Dios. Alaben el nombre de Cristo. Alaben el nombre de Cristo. Así que los hermanos que se fueron con Cristo resucitarán primero. Y usted y yo que estamos aquí y que esperamos que el Señor venga, si se da de que estemos aquí en esta carne, Él, en la medida que hemos estado escondidos en Él, podremos escuchar la voz de Dios y esto mortal se va a cambiar totalmente. Aleluya, aleluya, aleluya. Un discípulo de Asamael, aún peor, me dijo a mí que uno de sus grandes iniciados había emprendido un viaje en cuerpo astral y había escapado y se había embolatado en un astro. Y le dije: qué lástima, porque yo voy a pasar por un ladito de todos ellos. Voy a pasar por un lado del sol, por un lado de la luna, por un lado de Marte, por un lado de la galaxia más distante que haya. Voy a pasar ahí. ¿Y cómo va a ser? Porque esto mortal se va a vestir de mortalidad por el Espíritu Santo, para que se cumpla lo que dice Juan en el capítulo 14, cuando enseña: si me fuere y os preparare el lugar, vendré y os tomaré
para que donde yo estoy. Así que si usted quiere ese día glorioso, viva como deben de vivir los cristianos. Vivamos en esperanza, conscientes que las cosas que se presenten aquí, por difíciles que sean, carecen de valor cuando lo comparamos con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Es mejor esperar lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno. ¿Quieren dar gracias? ¿Quién da gracias? Señor, te damos gracias por esta enseñanza bíblica. Te damos gracias porque tu palabra es maravillosa. Aleluya. Aleluya. Señor, yo te alabo, te glorifico, te exalto, porque has hecho posible con tu obra en la cruz y en el sepulcro al resucitar que hoy tengamos esperanza, estemos motivados para seguir esta carrera. Bendito Dios, no importa que aquí suframos, no interesa que aquí nos enfermemos, no interesa que aquí lo perdamos todo, no interesa que hasta la vida dejemos aquí. Lo importante es que del sepulcro nos levantarás para estar contigo por toda la eternidad. Oh, yo te alabo, Dios, y te glorifico. Oh, por la esperanza de la vida eterna, Cristo. Obra maravillosamente en tu pueblo, afianzándolos en la fe. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren levantarse en la primera resurrección? Entonces cante conmigo esta canción. Yo me levantaré